Desgraciadamente nos hemos enterado de un nuevo ataque al gremio periodístico nacional. Fue una mujer, una corresponsal de un diario de circulación nacional que se encontraba, digamos, de base en Chihuahua, eh, quien fue asesinada hace algunos días, y que pues esto volvió a prender las alarmas no solamente en el gremio periodístico, sino pues el replanteamiento de las políticas de seguridad a escala nacional en materia del combate al crimen organizado, y bueno, todas las suspicacias que se pueden generar a partir de ello. El día de hoy me da mucho gusto compartir este espacio con pues, compañeros del gremio, periodistas que día con día pues se salen a ganarse la vida a través de este muy noble oficio. Armando Monsiváis, de Revista Nomádica. Ángel. Monsi. Gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un placer. Joel Cobos Guirado, también periodista. Gracias, Joel, por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Javier Canales, líder del sindicato, pero en esta ocasión no viene como líder del sindicato, sino como compañero periodista. No... Javier. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es triste tener que recordar un pasaje muy doloroso para nosotros como Grupo Multimedios. Lo fue el caso de Eliseo Barrón en su tiempo, lo sigue siendo el caso de Eliseo Barrón, lo sigue siendo el caso de Rodolfo Ochoa, y lo sigue siendo el caso de otros compañeros que han sido victimizados por la delincuencia. ¿Se acuerda usted de todo lo que vivimos juntos, señor Canales? Así es, Ángel, muy triste y lamentable para todo el gremio periodístico, compañeros que pues aquí entregaron toda su vida en el trabajo, esfuerzo, sacrificio, dando todo lo mejor de ellos. Lo de Eliseo pues, fue el 25 de mayo del 2009, lo de Eliseo Barrón fue el 8 de febrero de 2011, así es. Compañeros entrañables, compañeros muy entregados a su oficio, a su trabajo, como te comentaba, entregaron aquí toda su vida. Señor Canales, en algún momento de pues el pasaje que usted tuvo la mala fortuna de vivir, se preguntó, bueno, los periodistas, no hablemos de personas, sino hablemos de los oficios que los llevaron a estar en ese problema. ¿Los periodistas tendremos culpa de algo en lo particular para ser víctimas del tema del crimen organizado? Yo pienso que no, pues la realidad es que todos cumplimos con nuestro trabajo. Cabalmente la instrucción que nos dan es cubrir algún tipo de nota, uno como camarógrafo anteriormente de exterior, pero nunca pensamos que por qué a nosotros, pues, si única y exclusivamente cumplimos con nuestro trabajo. Recuérdenos muy brevemente y de manera muy concisa aquel día en que usted fue privado de la libertad junto con Alejandro Hernández y con Héctor Gordoa, un periodista de Grupo Televisa Nacional. Así es, de reportero de Denis Merker, de Punto de Partida, que ahora está al frente del noticiero que es 10 en punto. De Televisa. De Televisa, que se quedó en lugar de Joaquín López Dóriga, Denis Merker. Así es. Cuéntenos. Sí, fue un lunes 26 de julio del 2010, por ahí de las 2:30 de la tarde. Me dio una instrucción de ir a hacer una grabación al Cerezo de Gómez Palacio. Y pues sí, nunca pensé que fue lo que me fuera a pasar, ¿verdad? Ahí llegué primero yo con la cámara, y Alejandro me hizo el favor de... ¿Llevaba usted reportero? Es decir, ¿iban en parejas? No, ¿Iba usted solo? Iba solo. Lucero Sánchez, en ese tiempo reportera, compañera, ella se quedó editando unas notas para entregarlas a redacción y posteriormente programarlas para el noticiero del mediodía. Lo que ella sí recibió una llamada y del señor Carlos Marín que necesitaba una grabación sobre los incidentes que estaban presentando. En ese momento, el Cerezo de Gómez Palacio, el Cerezo número 2 de Gómez Palacio, estaba siendo pues objeto de algunas disputas a las afueras entre familiares de internos y los internos que pretendían ser llevados a otros puntos de la República Mexicana. Había una especie de enfrentamiento allá afuera. Allá afuera había un aproximado unas
250, 300 familiares de los internos que se encontraban ahí. Llegó usted y cubrió, levantó el video y después. Después yo salí, como luego se dice muchas veces de los camaros cuando no está el reportero a la mano, como lo dice, pone uno el micrófono a la persona que se está entrevistando para cubrir la nota. Yo estaba tomando ahí las imágenes ahí del Cerezo, pero sí desde la malla ciclónica había que militares, federales, estatales y municipales, pero toda la gente encapuchada. Y las personas que se entrevistó ahí eran familiares de los internos, pero nunca quisieron dar la cara, siempre se taparon con cartulinas manifestando ahí sus demandas que no les daban buen trato. No buen trato, que los alimentos, se quejaban pues del maltrato ahí a los internos y que que decían saber sobre todo el estado de salud de sus familiares. Levantó las imágenes, tomó el coche, era un Clio. Un Clio. Con, digamos, tuneado con la imagen de Multimedios. Amarillo nomás, no tenía logos. ¿Ya le habíamos quitado los logos? Así es, desde lo de Eliseo. Bueno, es. Estaba totalmente amarillo el Clio, Así se es. tomó el Clio. ¿Qué pasó después? Brevemente, señor Canales. Brevemente, me puse ahí, me colgué para hacer las imágenes, estaban allá arriba de las azoteas, gente de los internos, las que andaban quemando maderas, colchones, todo eso. Yo salí, tomé la imagen, yo fui el que me retiré, ya había tomado audio, imágenes, y ya me había reportado acá para corporativo, que ya venía para acá para reportar ya la nota y mandarla a México. ¿Dónde lo localizaron? ¿Quién lo interceptó? Fue muy rápido, ahí me vi que es toda de regreso carretera Gómez Palacio Jiménez, pero de regreso para acá, para el puente Hamburgo. Pasé por debajo del puente Hamburgo, di vuelta ahí donde está una de pollos, que es Tyson, Sí. y agarré la mano izquierda, paralela a las vías del ferrocarril. Pasé el semáforo de la 5 de mayo y al siguiente cuadra, viré a la mano derecha, Ya en el centro de Gómez que Palacio. es la Matamoros, a media cuadra que es de la iglesia Sagrado Corazón, entre Francisco y Madero y Vergel. Ahí se emparejó un vehículo, me tocó el semáforo en rojo y se bajaron dos sujetos, otro quedó en el carro y se bajaron y a punta de pistola me encañonaron pues y que me bajara el carro. ¿Dejó el carro abandonado en ese lugar porque usted iba solo? Iba solo, me salí por el lado del copiloto y me pasaron para el asiento de atrás y que me agachara y que no me levantara pues de ahí. ¿De ahí a dónde lo llevaron, señor Canales? Nunca supe, fue ¿Le vendaron los ojos? Me taparon completamente los ojos, me seguí primero sentí que fue la carretera que estaba muy parejo y posteriormente empezó a brincar el carro, pero porque ya era tercería. ¿Lo golpearon en algún momento? Sí nos golpearon en términos del que duró el secuestro. ¿Los alimentaban? ¿No los alimentaban? El lunes ese no nos salió. ¿Cuánto tiempo duró secuestrado, señor Canales? 6 días. 6 días. ¿Comían o no comían? El lunes nada, pura agua. El martes ya por tarde noche una gordita. El miércoles tantito arroz, poco arroz con carne cebrada. El jueves una pierna de pollo y el viernes ni agua ni comida. ¿En algún momento usted pensó que lo iban a matar? Pues sí, desde el momento que nos subieron ahí, que nos cargaron. Yo recuerdo mucho que en algunas ocasiones hubo conversaciones entre usted, las personas que lo tenían secuestrado, con mis compañeros. Así es. Y el dato más fuerte que vivimos en ese momento era saber que si no se hacía específicamente algo que solicitaban los secuestradores, usted iba a ser asesinado. Así es. Y así fue, directamente como se comentó el dato, ¿no? Y también recuerdo mucho que en ese momento Ángel me comentaba que él no podía tener la responsabilidad de una vida de un compañero en sus manos, porque realmente a nosotros no nos habían preparado para enfrentar este tipo de situaciones, que muchas de las personas que están fuera de aquí no saben que vivimos. No nos pagaban para ser negociadores de secuestros, ¿no? Ahora, O sea, aprovechando un poco lo que dice Marcela Monsi, en la escuela, los que estudiamos comunicación o periodismo y demás, jamás nos dieron una materia relacionada con la negociación o con cómo tratar notas relacionadas con el crimen
Bueno, seguramente sí, pues, porque tienes que seguir algún paradigma o un estándar de la elaboración de una nota, pero no para agradarle a un grupo sí y desagradar a otro. ¿Cómo lo ves tú, Monse? Mira, el problema que estamos viviendo todavía, no se ha acabado esta situación de inseguridad para la comunidad en general, no solamente para los periodistas, es precisamente este conflicto de poderes. Cuando la sociedad sufre esta desintegración de un Estado legítimo en sus instituciones, cuando falla un Estado fallido, se genera todo este tipo de desencuentros, todo este tipo de un poder que se trepa sobre un poder inexistente. Esto nos toma a todos fuera de un contexto de guerra, que es lo que estamos viviendo, sin ser propiamente una guerra civil, es una guerra de poderes que superan la capacidad de organización que tiene un Estado, un gobierno como el de México, que además en esa situación de guerra no sabes exactamente quién es quién. El momento en que tú te encuentras que la policía está inmiscuida también con cuestiones de narcotráfico, nosotros como medio quedamos ahí, medio, y somos, por ende, la parte sensible, vulnerable, con toda la no vivencia de una experiencia de esta naturaleza. Las escuelas nunca preparan a los periodistas para este tipo de situaciones, y menos en México. Esto no se había vivido. Hay manuales de guerra, hay manuales de cómo proceder en este tipo de circunstancias. Va dependiendo de la capacidad que tengas tú para poder discernir el momento político o el momento policiaco. Entonces, esto lo estamos aprendiendo. Quizás las generaciones que sigan tras de nosotros van a comprender un poco mejor este fenómeno a partir de la experiencia que nosotros estamos viviendo. Sí, bueno, inclusive esto que estás señalando de que nos tomó por sorpresa a todos los medios, en el caso particular de La Laguna, pues nos orilló a hacer un manual y también un prontuario en materia de seguridad, de cómo cubrir este tipo de informaciones y cómo publicarlas, porque te encontrabas precisamente en una situación de indefensión completa. Pero si nos vamos un poquito más allá del comentario de Marcela, no es tan sencillo como Marcela lo plantea en el hecho de que construimos un prontuario, sí, pero a base de una serie de eventos muy desafortunados y eran situaciones incipientes, es decir, llegamos al extremo de que teníamos que mandar datos en bruto para que Carlos Marín, el director general de Grupo Editorial Milenio, el director editorial de Grupo Milenio, construyera la nota desde México y nos la enviara con ciertos protocolos para evitar meter las manos nosotros, que estábamos a la mitad del fuego cruzado. Entonces no fue tan sencillo, Monsi. Mira, hay una situación, si nos vamos todavía más hacia atrás, hacia la historia, tengo la historia contada por el protagonista, en este caso Ríos. Ríos cuenta que en aquellos movimientos políticos que se vivieron en México en 1968 y previo al 68, toda aquella guerra sucia desatada por el Estado, por el gobierno mexicano contra todos estos movimientos sociales, Ríos fue víctima no de los cárteles de la droga. Ríos señala específicamente al ejército mexicano de haberlo secuestrado una noche en la Ciudad de México para llevarlo al Nevado de Toluca con fosa abierta y cartucho cortado. Es decir, vas a parar tu línea periodística o aquí vas a terminar. No estamos hablando de cárteles, estamos hablando del gobierno mexicano y del ejército. Ríos lo publica en sus libros. Es decir, este ataque a los periodistas no es nuevo. Antes sucedía con poderes políticos muy definidos. Ríos, por supuesto, se asustó, él tuvo que hacer varios cambios en su forma de trabajar, en su forma de vivir, por estas amenazas. Buendía, Manuel Buendía, que quizás inaugura esta etapa cruenta de periodistas asesinados, es también víctima de toda una red de intereses políticos y de esa cara incipiente del narcotráfico que empezaba a aparecer. Ahora, ¿por qué es importante, Joel, que se gesten este tipo de movimientos como el que ustedes encabezan? El colectivo se llama Voces Irrequilas, que de pronto yo recuerdo que hicieron un pronunciamiento cuando ocurrió el asesinato del Liceo, hicieron una serie de pronunciamientos cuando se dieron otros ataques al Siglo de Torreón, a Noticias.
¿por qué es importante agremiarse? ¿Para qué, Joel? Bueno, Ángel, el saludo a Marcela. Mira, yo ahorita escuchando un poco lo que ustedes comentaban, el testimonio de Javier, que es verdaderamente, me puso los pelos de chinitos, ¿no? Del miedo, del terror que se debe sentir, con todo respeto, Javier. Gracias. Admiro tu capacidad de narrar esos hechos tan lamentables. Siento que hay que diferenciar cuando es un atentado contra un medio de comunicación y cuando es un atentado contra un periodista en específico o un grupo de periodistas en específico. Siento que hay que diferenciar, ya lo hacía un poco Monsi, cuando se trata de atentar contra medios o periodistas por parte del grupo de poder político o por parte del crimen organizado. El caso de Javier y el caso que vimos en La Laguna, definitivamente vinculado al crimen organizado. Yo siento que los crímenes en La Laguna están focalizados con delincuentes, delincuentes pertenecientes al crimen organizado, el rollo del narcotráfico y todo eso. Yo siento que en La Laguna no hay tanta presión, no ha habido agresiones salvajes en cuestiones políticas, como ocurre en Veracruz, por ejemplo, como ocurrió en Guanajuato, en otras entidades de la República. Cuando comenzabas la transmisión, Ángel, te referías a Miroslava. Días después hay otro incidente con un colega en Baja California que traía escolta y matan al escolta. Y hace un par de días otra nueva agresión, actualizando el asunto, contra otro periodista. Ya de todos los días. En Guerrero En fue Guerrero. el que comentaba. No, en Veracruz, Bueno, en Poza Rica. en Veracruz hay El más uno. reciente es en Sí. Poza Rica. En Poza De Rica. ayer, de hoy en la mañana, perdón. Bueno, Sí, sí, sí. Estamos grabando, sí, Ok. sí, está Hoy en la grabado. madrugada en Poza Rica. Ahora, ustedes al integrarse en esta asociación de voces y ritilas, ¿esperaban lograr qué? Porque realmente todos los que trabajábamos en los medios de comunicación en ese momento nos sentíamos solos, juzgados también por la misma sociedad, porque no se publicaban muchos de los hechos de violencia que se generaban en esta ciudad, pero seguramente porque ignoraban todas las agresiones de que éramos objetos, ¿no? Sí, por supuesto, y también le abono un poco, interrumpo todo esto que dice Marcela porque me parece importante dejar muy claro, sí fuimos severamente cuestionados, fue severamente cuestionada nuestra labor debido a que la gente desconocía que nosotros estábamos en el ojo del huracán. Éramos blancos. Sí, sí, y por supuesto empezaron a desarrollarse pues estas paginuchas de poca monta que empezaron a cobrar cierta relevancia y que publicaban bajo el anonimato, que es muy sencillo hacerlo. Es decir, yo me pongo la cara de un huevo y en Twitter puedo destrozar a quien me quiera, plazca, ¿no? ¿no? Sin embargo, es realmente loable que Marcela Moreno se parara en un noticiero y anunciara una serie de videos que le pedía el señor Javier Canales, bueno, los secuestradores del señor Javier Canales. ¿Tú recuerdas ese momento? Pues? Bueno, el dato más intenso que se vivió en ese momento fue cuando recibo la llamada de Ángel Carrillo para decirme, me están diciendo que van a asesinar a Javier Canales si no logramos que estos videos que estos señores quieren se transmitan a nivel nacional. Obviamente que tanto Ángel como yo no tenemos esa injerencia, en esa influencia como para que se transmitan ese tipo de cosas a nivel nacional. Por desgracia no contestaba ninguno de los jefes a nivel nacional y me dice, bueno, si no logramos que se haga esto y si no logramos enlazarnos con los medios nacionales, van por ti, porque saben dónde vives, y van por mí, porque saben dónde vivo. Entonces, evidentemente, tener ese tipo de amenazas, pues simbra todo tu mundo, te cuestionas y dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que movilizarse. Tuvimos que transmitir ese tipo de información contra todo criterio periodístico. Y yo creo que nunca antes visto la historia de este país, Sí. es decir, desde la creación de la televisión como un medio informativo real en nuestro país, Sí. desde la ocupación del Estado en los contenidos editoriales de los medios, nunca se había visto la disputa de un grupo del crimen organizado en contra de otro, plasmado en las pantallas de la televisión. ¿Qué recuerda usted, señor Canales? Híjole, si contaron, bueno, no, nos faltaría tiempo. En sí, yo nunca pensé que me fuera a pasar lo que... Yo simplemente, cuando me dan la instrucción de cubrir tal nota o acompaña a tal reportero, van a hacer esta nota, hace la entrevista, tomas imágenes para ilustrar la entrevista. Nunca pensé que me fuera a ¿Cuáles pasar fueron eso. las instrucciones que le giraron a usted en el momento que le pedían ciertos materiales, señor? Tienes un minuto para decir esto y esto y esto, vas a solicitar que pasen estos videos cuando uno no sabía ni Ni con contenía, quién, ni ni con para quién, dónde, ni ¿no? para dónde. Sí. Tienes un minuto y si se te olvida algo, aquí te quedas.
eran instrucciones de ellos, eran muy con palabras altisonantes, o sea, groserías y cosas más. Nos iban separando de a uno medio por medio, y a cada quien nos iban dando instrucciones que preguntaban quién eran nuestros jefes. Nosotros decíamos, no, pues sabes que vas a hablar y vas a decir esto y esto y esto, solicitando sobre todo que pasen las imágenes. Eso es cuando uno sabe, ¿y dónde están esas imágenes? Que están en ¿cómo se llama? YouTube. En YouTube. Y es lo que tenemos que decir. Y en muchas ocasiones teníamos la mayor parte de las ocasiones teníamos el teléfono por un lado y la pistola en la cabeza. La pistola en la cabeza. Sí. Eso fue lo que... Sí, pero el problema que aquí nos enfrentamos es justamente esa falla del Estado. Lo que tú planteas, lo que estábamos comentando del manejo de la información, es justamente donde se pierden ya las garantías básicas para poder manejar información. Información es poder. Nosotros generamos esa información que luego le da poder no a partidos políticos, no al gobierno, sino a la sociedad. Entonces, hace rato hablaba si somos culpables. Yo digo que somos responsables del manejo de nuestra información conforme a la capacidad y orientación que tenemos para desarrollar nuestro trabajo. Los riesgos ahora son más severos, son severos. Es parte de esa decisión personal de seguir en el oficio o dejar esto de lado. Nosotros queremos siempre profesionalizarnos para ofrecer ese servicio, esa capacidad de análisis o de información a la sociedad. Ese es nuestro papel como medios, y como medios vamos a estar expuestos siempre, sea por la parte gubernamental, sea por la parte delincuencial, sea por la parte que nos reclame la sociedad, a ser sujetos de juicio. ¿Pensó en algún momento tirar la cámara y dedicarse a otra cosa una vez que le ocurrieron todos estos hechos desafortunados, señor Canales? No pensé. Yo seguir adelante mientras Dios a uno se lo permita, seguir adelante. Yo estaba haciendo otras cuentas, ya vamos para, que es 35 años ya, desde 9 años en Canal 4, de aquí vamos para 27 años, si uno lo que cuenta. A la ahorita. jubilación próxima. ¿Has pensado en algún momento en abandonar la chamba? En esos momentos pensaba mucho en la familia. Eso Sí, porque esta gente no tiene un código de moral, por supuesto, y todos eran objetivos, la familia y tú. Entonces, lo que me pedía mi hijo y me pedía mi esposo es abandona esto, finalmente, pues ¿para qué? Pero parecería que habría miedo en tener miedo. Sí. Pero yo te puedo prometer que en más de una ocasión me replanteaba el hecho de continuar con esta labor. ¿Sí? Y no tengo ningún tipo de reparo, es decir, probablemente no tenga tan asumida la labor de un periodista, pero yo sí prepondero, al menos yo desde mi trinchera, mi vida sobre cualquier interés, y sobre todo yo sentí que era un interés injusto, pues, ¿no? Porque no estaban peleando, no era una lucha revolucionaria, ni había un ideal per se. No había un ideal, era una claro. disputa entre dos grupos que se querían apoderar de un tema, y nosotros íbamos como atravesados. Ahí yo sí dije, pues no, o sea, si a nadie le interesa el asunto, pues yo sí tengo que velar por mi vida, porque tengo 2 hijas y tengo que responder. Y sin embargo, ¿no? no te fuiste, ni se fue Joel, ni se fue Javier, ni se fue Armando, ni me fui yo. Y finalmente, pues continuamos porque somos como muy tercos, ¿no? Bueno, Tenemos apasionados. vocación. Tenemos, A mí me llama yo mucho la a veces atención pienso que es terquedad, pero El comentario de Marcela, el comentario que está en Ángel, la familia, ¿no? Lo primero que piensas en los hijos, ¿no? Como quiera, pero los hijos. Pienso además, lo comentaba hace un momento, que hay de medios a medios, de periodistas a periodistas. No es lo mismo Marcela Moreno, Ángel Carrillo, con todo respeto, que una posición que se puede asumir desde un punto de vista ético, así como lo hizo Denise Merker, que dejó de transmitir en los incidentes, pero no es lo mismo Denise Merker que anda en una camioneta blindada con un montón de guaruras, a un Ángel Carrillo y una Marcela Moreno, que no tienen las mismas medidas de protección. no, ni las vamos a tener. Exactamente. En esa condición, desde luego. Me preguntaban ustedes, a lo mejor por otro lado, pero la pregunta era ¿por qué fundamos Voces y Retilas? Y es precisamente
ante la vulnerabilidad que somos, de que somos objeto quienes nos dedicamos a los medios. Un día estás en un medio, otro día estás en otro, pero finalmente tú sigues siendo Marcelo, tú sigues siendo Javier Mons y Joel. Y ante esa circunstancia de vulnerabilidad que en muchas ocasiones, mira, yo no entiendo, o sí quiero entender, pero no concibo por qué en ocasiones los mismos medios no brindan el apoyo. A partir del asunto de Javier y los otros colegas, un 7 de junio, próximo a la fecha que ocurrió el incidente, una de las movilizaciones más impresionantes en América Latina de periodistas, convocados por periodistas de a pie, y realizando una movilización entre periodistas. En aquella ocasión, por primera vez, por ejemplo, a gente del diario Reforma, que siempre les han prohibido participar en cualquier movilización, les permitieron citar declaraciones, lo que tú quieras, pero ahí andaban. Ahí estaban. Y se comentaba todo el asunto, ¿no? Y la gente apoyaba. Recientemente, el sábado pasado, tuvimos también una movilización por los recientes de Miroslava y otros, y hubo bastante gente. Me llamó la atención que había gente de otras organizaciones, no necesariamente de periodistas, estaba el Colegio de Abogados, estaba la Unión por la Paz, la Diócesis de Torreón, en fin, se me olvidan otros. Pero esto llama la atención porque finalmente tienes que buscar asociarte, tienes que buscar reunir sentimientos comunes, vulnerabilidad común, y hacer un frente de tal manera que en el momento en que le ocurra algo a algún compañero, esta fue nuestra idea principal. Si algo le ocurre a cualquiera de los miembros de la asociación o a algún otro colega que no sea parte de los miembros de la asociación, conectarnos, ya estamos conectados a una red nacional que en el momento en que ocurre, a través de un mensaje de texto, ya sabe todo el mundo, una buena cantidad de periodistas en México y en el mundo, lo que está ocurriendo. Y sentimos que en la medida en que fluye la información tan rápido, podemos reaccionar. Sí. De pronto, Joel, la gente que nos está sintonizando en estos momentos siente lejano el tema de la periodista Miroslava Brecht, que acaba de ser asesinada hace algunos días en Chihuahua. Ajá. Cuéntanos el contexto del asesinato de esta periodista y por lo que ustedes, nosotros, estamos desarrollando ese tipo de foros para socializarlo y platicarlo. Bueno, tengo entendido, de acuerdo con datos periodísticos, yo en la personal no tuve la oportunidad de conocer a Miroslava. El caso jurídicamente no lo he seguido porque tampoco tengo acceso al expediente, pero finalmente lo que se narra es, y se exige pues a nivel de los grupos de periodistas, que la investigación se base en los últimos trabajos que estaba realizando, y era precisamente la cobertura de grupos del crimen organizado, un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Entonces por ahí podría ser el origen. Monse hablaba de esa vulnerabilidad y esa falta de protección. El Estado no está cumpliendo con su labor de ofrecer esa protección a quienes ejercemos. Y me llama la atención la declaración que hizo el gobernador de Chihuahua en el sentido de que ella no había presentado una denuncia formal de las amenazas que había recibido, porque no era la primera vez, es decir... Pero de pronto es un discurso facilón de los gobiernos, el hecho de presentar una denuncia. Es que te excluyes, ¿no? La situación, pues, ¿no? Mira, pero es que México tiene, de acuerdo a las informaciones de las agrupaciones periodísticas, de las denuncias que se han hecho, hay un nivel de impunidad del 99.7%, es del 99.7% de impunidad. Por más que denuncies, por más que acudas a estas fiscalías, no se ha procesado con la debida premura, con la debida consecución jurídica estos casos. Sí. O sea, no está funcionando el Estado, no está funcionando ya toda esta estructura que debiera velar no solo por los periodistas, debiera velar por toda la sociedad. O sea, no solamente han asesinado periodistas. Y el nivel de impunidad, el nivel de impunidad sorprende al mundo. Somos el tercer país en peligrosidad para los periodistas. Está Irak, no sé si es Siria o Afganistán, y seguimos nosotros. O sea, esto no es posible, allá hay guerra, aquí no hay una guerra declarada. Es una guerra absurda que estamos viviendo desde 2006. Con Fox se habla de, según los datos, 22 periodistas asesinados, con Calderón 48 y con Peña Nieto van 30 periodistas. Es decir, esto no tiene vuelta de hoja. No va a haber respuestas por parte de las instituciones. ¿Qué tendría que hacer el Estado, compañeros? Tiene que ser la sociedad, el Estado no. Este Estado ya está petrificado en este tipo de intereses. Ya no sabes dónde empieza el narcotráfico y dónde empieza un gobierno. O sea, está tan metido ya todo esto, tan infiltrado,
que incluso yo cuestionaría el valor moral de una guerra de esta naturaleza, el valor de estar combatiendo a los narcotraficantes de esta manera. Curiosamente, en los Estados Unidos no hay periodistas asesinados y es donde se produce la mayor cantidad de droga, donde están mayor cantidad de consumidores de droga y no hay periodistas asesinados, no hay sociedad civil en conflicto. Nosotros sí. El sentido de esta guerra absurda tiene otro interés político, el shock social, como lo fueron las Torres Gemelas. Nosotros estamos viviendo este shock social a partir de lo que se ha dicho de Felipe Calderón. Cuando pierde la elección, cuando comete este fraude electoral, necesita algo para distraer, para generar ese shock. Y para legitimarse, que no le salió tan correcto Así es. Entonces, el algoritmo, pues. Ajá, entonces esto no tiene respuesta por parte de un gobierno. Va a ser la propia sociedad la que va a tener que retomar el poder a través de organizaciones civiles, periodistas, de trabajadores. Y mira, yo recuerdo en la elección de Felipe Calderón, cuando tomó pues posesión del gobierno mexicano, inmediatamente después de San Lázaro fue al Campo Marte, donde estaba yo reporteando la presentación del presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y el primer anuncio que hizo fue sacar al ejército de los cuarteles para llevárselo a las calles y combatir el narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que ese fue uno de los anuncios más cuestionados de la administración de Felipe Calderón. Felipe Calderón es muy impulsivo, poco racional, y eso fue un impulso que desangró al país. Tenemos está variando la cifra entre 100, 120 mil, 130 mil de mexicanos muertos, aparte de los desaparecidos, y la cuenta que va con Enrique Peña Nieto. Si recordamos las dictaduras en América Latina, condenamos abiertamente a Pinochet con 35 mil chilenos asesinados. Sí. La Junta Militar Argentina, 30 mil, y fueron condenados mundialmente por eso. Nosotros llevamos ya más de 100 mil mexicanos que ya no existen, y Felipe Calderón sigue como si nada. Entonces, ese es el fallo de las instituciones del Estado, gobierno, de sociedad, que ya no nos representan. Por eso, todas estas denuncias que le decían, Miroslava no acudió a hacer una denuncia, ella sabía ya por su experiencia periodística que no iba a servir de no nada. servía de nada, iba a engrosar nada más un papel y hacer un trámite que iba a quedarse ahí, hasta ahí. Y le iba a suceder lo que... Hay una fiscalía de delitos contra la libertad de expresión, la FEAD, pues no tiene presupuesto este año. Entonces, si se supone que esos son los organismos que el Estado nos ofrece como protección a nivel de la Procuraduría General de la República, sin recursos, bueno, pues la verdad es que estamos perdidos. Yo soy de la misma idea que Monsi. Acá el asunto es que la sociedad civil se sume. Por eso a mí me dio mucho gusto el sábado que recibíamos a tantas asociaciones civiles que decían, bueno, es que atentar contra la libertad de expresión, contra los periodistas, es atentar contra el derecho a la información de la Y contra todos, finalmente, porque todos finalmente nos nutrimos de los medios de comunicación. Como en muchas áreas en nuestro país, yo siento que tenemos leyes muy precisas, ¿no? Yo estaba revisando antes de llegar acá el artículo 7 constitucional, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues en el papel ahí está, ¿no? El Pero no hay derecho a la dientes. información. El asunto es quién los aplica. El asunto es, como sociedad, ¿por qué no estamos exigiendo que nuestras leyes en materia de libertad de expresión y otros rubros se apliquen? Siento que es un momento muy, muy delicado, en tanto que, bueno, pues a partir de Miroslava van otros dos agresiones, como que ya se puso de moda, ¿no? Como que a cualquiera se le hace fácil atentar contra un periodista, al cabo no va a pasar nada. Claro. Y en ese sentido, bueno, me llama mucho la atención también. Sí. Yo sí haría un llamado, no solamente a los compañeros, a los colegas, a los trabajadores de los medios de comunicación, la ausencia de los directores, de los dueños de los medios, creo que también acá es importante, ¿no? Que los dueños también alzaran la voz y también presionaran como sociedad civil a las autoridades para que sus empleados, sus trabajadores tuvieran esas garantías en el ejercicio de su labor. Muy bien, Joel Cobos, gracias por estar con nosotros. Armando Monsiváis, de Revista Nomádica, gracias por estar con nosotros. Me voy con usted. Recuerdo un pasaje de esta narración donde usted está seguro que lo van a matar. Le da la bendición a Alejandro Hernández y él se la regresa. ¿Nos cuenta? Sí, lo que yo me preguntaba, ¿por qué le preguntaba a Dios? A Dios. Bueno, ese día no nos dieron ni agua ni comida, el viernes 30 de julio del 2010. Uno siempre estuvo rezando, somos católicos,
el Padre Nuestro, que Dios te salve. Dije, ay Jesucristo, ahora sí sé lo que es tener sed. Tú que cuando estuviste en la cruz pediste agua y te dimos vinagre. Yo le preguntaba, ¿qué hice mal o por qué estoy aquí? ¿Qué fue, qué cometí, qué error cometí o qué fue lo que no hubo respuesta? Y le dije, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, aquí estoy. Y sí, después de que lo que tratamos de salir era para tomar agua, porque ni agua ni alimento. Cuando salimos ahí de esa casa, nomás ahí era como obra negra, pero de repente enfrenó, nunca supimos si fuera un carro o camioneta, se abrió un portón y nomás se vio la silueta de 6 personas, 6 sujetos. Las personas ahí nos golpearon, nos tiraron al suelo, nos patearon, nos tablearon y nos amarraron con alambre las manos. Todavía allí nos dieron 3 tablazos en la cabeza. Y dijo Alejandro, porque el que está más al lado de la puerta, dijo, Javi, ya escuché, ya nos van a matar. Ahí, créeme, fue una situación demasiado difícil, porque pensé, dije, aquí se acabó ya familia, amigos, compañeros de trabajo, se acabó todo. Yo bendecí a Alejandro, él me bendijo a mí, y desde ahí bendecimos a nuestras familias, compañeros, amigos, en generalidad. Pero una cosa, a lo mejor no me lo creen, ya se lo había comentado. Vi el rostro de Jesucristo. Sus manos, su túnica, sus sandalias. Cuando dije, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, aquí estoy. Pues, ¿qué más íbamos a hacer? Estábamos indefensos. Y eso fue, y después ya nos llevaron a un lugar, se tardó un buen rato, nos llegaron, no había ni ventanas, pura puerta. Ya que cerraron, pero antes de cerrar yo les pedí, ¿sabes qué? Por lo que más quieren, denos tantita agua, no hemos tomado agua ni alimento. Nos dieron 4 botellas de 1,5 litros de agua, 2 para Alejandro y 2 para mí. Nos las tomamos una tras otra. O sea, nos tomamos 3 litros de agua De un jalón. de un jalón. Entonces, ya que ya cerraron la puerta, se cerraron, y Alejandro se quejaba, o sea, siempre estuvimos tapados. Ya que cerraron, me levanté tanto para verlo, pero le gorgoreaba sangre de su lado derecho de la cabeza como si fuera fuente. Lo que pasa que él le pegaron Con el canto con el canto, si es de la madera. de la madera, y le abrieron. Pero ese lugar ese cuarto está horrible. Había sangre en el piso, sangre en las paredes y pedazos de piel en los rincones. Afortunadamente y gracias Adiós. a Dios, usted está acá con nosotros, ¿no? Gracias a Y Dios. todos estamos aquí contando la situación que fue verdaderamente Muy difícil. una pesadilla. Gracias, señor Canales. No, gracias. Gracias, Gracias, Marcelo. Gracias.